Estamos desarrollando la última semana de Jesús y bueno, pedir sus oraciones primero. El pastor Marcelo tuvo algunas complicaciones ahí, por lo cual no pudo asistir al discipulado el día de hoy, pero no queríamos dejar de darlo, así es de que vamos a continuar con el día miércoles, que si usted se recuerda, estuvimos hablando que íbamos a ir según el día de la semana, porque como estamos en Semana Santa, según el día de la semana que tocara, ese iba a ser el día que íbamos a explicar en la vida de Jesús qué fue lo que aconteció. Entonces, estamos en miércoles. Voy a pedirle que ahí donde está incline su rostro. Vamos a orar para no solamente recibir información, no solamente ser informados, sino también ser transformados por la palabra de nuestro Dios. Padre, gracias por esta noche, gracias por mis hermanos que allá están conectándose. Es una bendición, Señor, hacer uso de los medios virtuales para poder honrar, predicar tu palabra. Reconocemos que esto no es la iglesia reunida, esto no es un sustituto, es algo funcional. Y por lo tanto, Señor, reconocemos que nuestros corazones se lamentan, reconocemos que nuestros corazones sufren de no poder adorarte de manera comunitaria en un mismo lugar con el calor de los hermanos. Y te pedimos, Señor, desde lo más profundo de nuestro corazón, que no se largue tanto el tiempo en el que nos podamos volver a reunir. Eso es una maravilla, aprender de tu palabra, pero no solamente aprender de ella, sino resultar en una comunidad de creyentes que se aman, que te sirven, que te adoran, que glorifican tu nombre. Gracias, Señor, por este momento. Oro por mis hermanos, oro por sus necesidades, pero por sobre todo oro, Señor, para que les des entendimiento de tu palabra y que todos podamos llegar al conocimiento del Santo. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. El día de hoy vamos a estar viendo la última, dentro de la última semana de Jesús, el día miércoles. Entonces quiero que vaya conmigo a Marcos capítulo 14, versículo 1. Vamos a ver algo increíblemente maravilloso que pasó este día, y es un contraste entre lo que acontece con los fariseos, quienes empiezan a tramar ya de una manera muy decidida, empiezan a tramar de una manera muy determinada, arrestar a Jesús y matarlo. Entonces, eso lo vemos en Mateo capítulo 14, en lo que usted llega, lo meto rapidito en el contexto. El Señor Jesús, como lo veíamos el día de ayer, empieza como a quitar la cortina, nos da una breve... nos da como un breve vistazo, nos permite ver al futuro, Mateo 24, 25 o Marcos 13, y nos habla acerca de las últimas cosas y de todo lo que va a acontecer cuando el Mesías regrese, cuando sea el fin del mundo. Los discípulos le preguntan cuándo serán estas cosas y él les dice que él no sabe, que eso solo el Padre lo sabe, ni tan siquiera el Hijo del Hombre, así es de que tenemos que estar preparados para cuando todas estas cosas acontezcan. Entonces el Señor nos muestra cierto de su propia boca, ciertas partes de su plan profético para esta generación y repito, con el propósito que estemos preparados. Se está desenvolviendo el drama de la última semana día tras día y esto es increíblemente intenso. Entonces, en este sentido, vemos la última semana. Y lo que quiero que veamos el día de hoy es algo que ya lo hemos hablado en otras ocasiones, pero acá lo vemos de una manera en la que los autores Mateo, Marcos y Juan hacen algo increíblemente excepcional. Y es un contraste entre dos grupos de personas. Y esto es con referencia a la causa de Cristo, el efecto de Cristo, el efecto que causa conocer a Cristo es que nadie puede quedarse en un punto medio.
Todos tenemos que tomar un bando, todos tenemos que tomar una decisión. No existe punto medio a medida usted conoce acerca de Jesús, no existe punto medio. Cristo causa división. Esto es completamente contrario a lo que están queriendo hacer los católicos, a lo que quiere hacer el Papa, a lo que quieren hacer muchas religiones, muchas iglesias. La verdad de Cristo divide. La verdad de Cristo divide en dos grupos y estos dos grupos han de repelerse de manera completa, de manera total, absoluta, porque es la verdad de Cristo la que los ha dividido. Es Cristo mismo quien, a medida usted lo va conociendo más profundamente, usted se va inclinando a uno de los dos bandos. Uno de los dos bandos o uno de los dos grupos, el primero o el segundo, como quieran, no es un orden. Están aquellos que son cautivados por Jesús, son cautivados por el mensaje del Evangelio, por su gracia, son atraídos por el Espíritu Santo y crecen continuamente para amarlo, para adorarlo, para servirle, para servir a su pueblo, a su iglesia. Pero al mismo tiempo tiene un efecto completamente contrario, opuesto. A medida otras personas escuchan, se van sintiendo ofendidos y se alejan de Jesús. Creo que lo decíamos el día de ayer. Jesús, muchas personas tienen una muy mala idea a causa de que una muy mala idea de Jesús a causa de que el evangelio que les predican está cortado. Solo les predican ciertas porciones y de algunas porciones solamente les predican un ala de Jesús, solo les presentan una cara de Jesús. Jesús, después del rechazo, como lo veíamos, creo que fue el día de ayer, Jesús, después del rechazo completo que hacen los fariseos y dicen, este hace las cosas por medio de Satanás o por medio de Belcebú, con el poder de Belcebú, Jesús inmediatamente hace un giro total y empieza a tratar a estas personas que habían negado a Jesús y que estaban blasfemando en contra del Espíritu Santo, los empieza a tratar de una manera muy severa. Tal es así que cuando el Señor Jesús hacía unas enseñanzas, hay una porción por ahí en la Escritura, donde los fariseos les dice, nos estás ofendiendo, con lo que nos decís nos estás ofendiendo. El Señor le dice, bueno, se ofenden por la verdad, pero yo no puedo cambiar la verdad. Si la verdad les ofende, no hay nada que yo pueda hacer. La labor de una persona al ser presentado a la verdad es abrazar la verdad. No es cualquier información. Si es la verdad, es nuestro propósito y nuestro mayor anhelo como creyentes, como cualquier tipo de persona que vive en este mundo, abrazar la verdad, entender la verdad, vivir por la verdad. Y evidentemente, si usted y yo hemos vivido una vida alejada de la verdad, una vida basada en mentiras culturales, sociales, tradiciones, incluso de la misma religión, evidentemente esto nos va a ofender. Y es lo que está pasando justamente en este pasaje. Jesús, entre más había predicado y más expone la verdad, los falsos maestros, los falsos creyentes salen a la luz y en vez de abrazarlo, en vez de abrazar esta verdad, deciden matarlo. Es algo realmente importante lo que pasa acá, porque este sigue siendo el enfoque el efecto que Jesús provoca. Nadie que está escuchando estos discipulados que estamos dando todos los días puede seguir en su vida neutral. Nadie. Se está exponiendo la verdad de las Escrituras y por lo tanto nadie puede seguir en una vida neutral. O aceptas a Cristo con todo lo que conlleva aceptar a Cristo, someterse a su palabra, amarlo, servirle y todo lo más, o literalmente lo rechazas. A diferencia de lo que se ha enseñado regularmente,
que Jesús busca unión. No, hermanos, Jesús es la persona más divisiva que jamás haya existido. Divide el trigo de la cizaña, divide las cabras de las ovejas, divide la verdad de la mentira, divide la oscuridad de la luz. Jesús es la persona más divisible que jamás haya existido. Es la persona más controversial justamente por esto. Y nadie, absolutamente nadie, puede acercarse a Cristo y seguir siendo el mismo. O usted se acerca a él o se aleja de él. O usted quiere coronarlo como rey de su vida o quiere crucificarlo como un mentiroso y un criminal. O usted quiere obedecerle o quiere rebelársele. Pero una de las dos cosas tienen que suceder. Y Jesús dijo que esto sería así. Jesús dijo, el que no está conmigo, contra mí está. No hay medias tintas. El que conmigo no recoge, desparrama. Lucas 12:49 dice, que es el texto que tenemos ahí en pantalla: yo he venido para echar fuego sobre la tierra y como quisiera que ya estuviera encendido. Pero de un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Pensáis que vine a dar paz en la tierra? No os digo sino más división, porque desde ahora en adelante 5 en una casa estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Y la razón de esta división no es por gustos, no es por carácter, no es por temperamento, es por la verdad de Cristo. Eso es lo que Cristo causa. Lo dice la Escritura. Yo solo se lo estoy leyendo y se lo estoy explicando. Nada profundo. Usted puede leer aquí. Pastor, ¿y qué tipo de división es la que causa? Enemistad. Eso es lo que causa. Entonces, en este contexto se desenvuelve una de las tramas más increíbles. Y lo primero es el odio de los líderes de Israel. Se da una conspiración para arrestar y matar a Jesús. Por eso quiero que lea conmigo Marcos, estoy tan acostumbrado a Mateo, Marcos capítulo 14, versículo 1. Dice la palabra: faltaban 2 días para la Pascua y para la fiesta de los panes sin levadura, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo prenderle con engaño, que evidentemente no había nada en contra de él, y querían matarle. Pero decían, no durante la fiesta, no sea que haya un tumulto en el pueblo. Fíjese qué interesante esto, porque lo que ellos proponían era capturar a Jesús después de la fiesta. Esa era la voluntad de ellos, pero en la forma en la que Dios había orquestado las cosas, Jesús tenía que ser el Cordero Pascual. Por lo tanto, tenían que apresarlo antes de la Pascua. Ellos querían hacerlo después, pero todos los eventos que vamos a seguir viendo entre hoy y mañana y pasado hicieron que Jesús el enojo de los fariseos y de los maestros de la ley, de los sacerdotes, se hinchara y ellos lo apresaran antes. Entonces, fíjense qué interesante. ¿Cuándo se da esto? Marcos 14:1 dice, faltaban 2 días para la Pascua. Si la Pascua se celebra el viernes, esto nos pone a nosotros en el miércoles. La Pascua se celebra viernes, entonces 2 días antes es miércoles. Este es el día miércoles. Y para la fiesta de los panes sin levadura. Rapidito le comento algo acerca de la Pascua, que lo vamos a ver mañana, primeramente el Señor, en la cena del Señor. Se estaba celebrando la Pascua y hay una ironía, como ya le decía en este texto, porque es Jesús mismo quien sería el Cordero Pascual que iba a ser ofrecido como el Cordero de Dios, que iba a quitar el pecado del mundo de una vez y para siempre. La Pascua, solo para meterlo en contexto, era una de las fiestas judías más solemnes que podían existir y eran las más grandes, era una de las más grandes que el pueblo judío celebraba. Habían 3 fiestas al año
donde la nación entera se reunía para conmemorar estas fiestas. Fue Dios quien establece estas fiestas y el pueblo judío tenía que obedecer. Es bien curioso porque se me fue este argumento histórico en lo que estuvimos hablando ayer de la cena del Señor, porque cuando el Señor establece la Pascua, por ejemplo, que es un sinónimo, es una representación de lo que celebramos como la cena del Señor, donde Él es el Cordero Pascual. Nadie la podía celebrar en sus casas, la gente tenía que venir a Jerusalén y la gente venía desde, usted lo puede ver en Hechos 2, desde Capadocia, Ponto, Frigia, Bitinia, no sé, de todos esos lados, venían a Jerusalén a celebrar la Pascua. Entonces, no era algo remoto que la gente podía hacer, era tan solemne la fiesta que tenían que celebrarla en Jerusalén. Estas fiestas aglomeraban a un montón de gente, eran días santos, y lo que se celebraba era la libertad que Dios había regalado a los israelitas después de 400 años de estar esclavos en Egipto. Esta es una fiesta tremenda. Si usted se recuerda, les piden a los que la van a celebrar allá en el Éxodo que maten un cordero y que con la sangre del cordero pongan la sangre en los dinteles de las puertas, y que iba a pasar el ángel de la muerte del Señor y iba a pasar matando a todos los primogénitos, pero en las casas donde estuviera la cena, estuviera la marca de la sangre del cordero, iba a pasar por alto. De ahí es de donde viene la palabra Pascua, viene del hebreo Pesaj, que quiere decir pasar por alto. Entonces el Señor establece esta fiesta que tenía que celebrarse cada año sin excepción y de manera rigurosa, todos los años. ¿Quién está en todo esto? Fíjese lo que dice ahí, eran los principales sacerdotes y los escribas, los que estaban tramando el complot en contra de Jesús. Esto supuestamente, y fíjese qué interesante, estos supuestamente eran los hombres más piadosos sobre la nación de Israel, eran los sacerdotes, eran los líderes espirituales de Israel, eran los encargados de tomar las decisiones de la nación. Y ellos habían decidido, determinado, que tenían que tomar pasos radicales para terminar con este problema que Jesús les estaba causando. ¿Y por qué se da esta conspiración? Dos razones, creo yo, así a grandes rasgos. Evidentemente hay mucha más teología dentro de todo esto, pero dos razones superficiales, dos razones importantes, superficiales, pero importantes al mismo tiempo. Primero, Jesús está atrayendo a las multitudes, Él atrae a las masas con los milagros, con las predicaciones, las enseñanzas, lo decía ayer o el lunes creo el pastor Marcelo, la enseñanza de Jesús no tenía comparación, la gente se quedaba admirada, y cuando los fariseos, que eran los más estudiosos de la ley, venían y lo confrontaban, siempre salían humillados porque Jesús a través de preguntas y de argumentos bien sencillos los hacía quedar en vergüenza. Entonces Jesús estaba trayendo las multitudes. Hace 2 días, el día domingo, Jesús acaba de entrar a Jerusalén y hacen una gran fiesta y dicen: este es el rey, este es el Mesías que estamos esperando. Entonces las multitudes están siendo atraídas a Jesús, y esto les está haciendo que los sacerdotes pierdan el control. Y segundo, Jesús en su predicación es como una luz que brilla en una generación oscura. Entre más oscura sea nuestra alma, y cuando hablo de oscura, no hablo, amado hermano, solo de maldad, hablo de conocimiento. Se recuerda que el Señor Jesús en Mateo dice en un texto: tengan cuidado que la luz que hay en ustedes no venga a ser oscuridad. Esto se lo está diciendo a los fariseos, quienes tenían un conocimiento, pero este conocimiento los estaba haciendo estar a ellos en oscuridad, porque no les permitía ver
a Jesús y entender las enseñanzas de Jesús. De hecho, el Señor Jesús dice, son ciegos guías de ciegos. Entonces, las obras están siendo expuestas a la luz de la santidad y de las enseñanzas de Cristo, y la gente está haciendo una comparación evidente. La gente está haciendo una comparación entre los líderes que tienen y el Mesías, el carácter del Mesías. Esa es la autoridad que ellos tenían. Entonces tenían dos opciones: o lo reconocían y entregaban sus vidas a él, como lo hizo Nicodemo, o se alejan a causa de la división que Cristo causa, y ellos lastimosamente decidieron conspirar a través de un engaño, conspirar en contra de él. Deciden arrestarlo, mientras que nadie se diera cuenta. Lo querían hacer en secreto para poder matarlo. Esta conspiración, amados, tenía mucho odio, mucha determinación y entenebrecimiento a la vez. A abrazar sus tradiciones y no a escudriñar, no se dan el chance de escudriñar las escrituras. El día de ayer que hicimos lo de la Santa Cena del Señor, recibí muchas críticas, porque al parecer creyeron que yo estaba atacando a una determinada iglesia. Yo no estaba atacando a una determinada iglesia, hermano. Todos estamos en cuarentena y todos estamos en Semana Santa y todos estamos tratando de cumplir con las cuestiones religiosas con las que hemos estado acostumbrados. Entonces, a la luz de las escrituras, quisimos dar una opción para la gente, no tanto decirles qué es lo que tienen que hacer, porque la Biblia no determina tal cual qué hacer, pero a veces estamos tan aferrados a nuestra tradición como los mismos fariseos, y ese fue el problema de los fariseos. No fue solamente la conducta, sino que estaban tan aferrados a su tradición, que no querían escudriñar las escrituras, que no querían escuchar otras posturas, como lo hicieron los creyentes de Berea. Los creyentes de Berea escudriñaban los textos, cuestionaban al apóstol Pablo para saber si lo que Pablo decía era así, si era correcto. Entonces, todo este complot se da en contra de Jesús, y todo este complot es una mentira. Hay que hacer una aclaración. Usaron testigos falsos, acusaciones falsas, mintieron, hicieron las cosas en secreto e incluso sobornaron gente. Incluso ya después de Jesús muerto resucita, sale de la tumba, y los soldados que lo estaban cuidando van a decir que se les había aparecido unos ángeles, y lo que dicen los sacerdotes y los maestros de la ley: les vamos a dar dinero, ustedes no digan nada, digan que fueron los apóstoles los que se robaron el cuerpo. Entonces, todo eso se dio en medio de mucha mentira. ¿Y sabe cuál es la ironía de todo esto? La pureza. La pureza es la gran ironía de este relato. Fíjense lo que dice Juan 11:55. Estaba cerca la Pascua de los judíos, esta es en otra ocasión, pero estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos de la región subieron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. ¿Saben lo que estaban haciendo los sacerdotes? Además de estar tramando un complot en contra de Jesús, purificándose. Eso es lo que estaban haciendo, utilizando ritos, utilizando formas, lavados y cosas que ellos solitos habían inventado, que según ellos los acercaba más a Dios. Y estaban en proceso de purificación, porque se iba a celebrar la Pascua dentro de poco. Y para esto Dios sí era muy exigente: un cordero sin mancha, un cordero
limpio, un cordero que no tuviera defecto, y el sacerdote tenía que estar puro, eso y todo lo demás. Y usted podrá decir, pastor, ¿por qué es una ironía? Es una ironía porque los impuros se estaban purificando para actuar de manera pura ante el único ser completamente puro, que era Jesús. Y es aquí que mientras los sacerdotes piadosos están ocupados purificándose, fíjese otra ironía, el ser más puro que jamás haya existido se mueve al contexto más impuro concebible, que es la casa de un leproso. Vaya conmigo ahí siempre en Marcos 14:3. Hermano, eso no me queda media hora. Apurémonos. Marcos 14:3 dice, estando él en Betania, porque sale de Jerusalén, y tal vez aquí abono un poquito a una pregunta que hizo el hermano Carlos hace poco, si habían registros, y con esto le contesto, si habían registros donde Jesús se quedaba. Eso siempre regresaba a Betania, y no conocemos si los discípulos se quedaban con él o en algún otro lugar. Al menos no claramente. Dice 14:3, estando él en Betania, sentado a la mesa en casa de Simón el leproso, vino una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso de nardo puro, y rompió el frasco y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Hermano, aquí hay un contraste de aquellos que odiaban a Jesús, y aquí hay el amor de un discípulo. Fíjense qué interesante. Mientras hay hombres que quieren matarlo, hay una mujer que quiere amarlo. Mientras unos lo quieren crucificar, hay una mujer que lo quiere exaltar. Y esto sucede en Betania. En Betania era donde Jesús se quedaba, aproximadamente a 3 kilómetros del Monte de los Olivos. Y es aquí en Betania, si usted se recuerda, donde vivía el círculo de amigos más cercanos de Jesús, que no tenían nada que ver con el ministerio de manera directa, que eran Marta, María y Lázaro. Pero el texto dice que se queda en casa de Simón el leproso. La escritura no nos dice quién es, solo lo menciona una tan sola vez. Es un leproso de Betania. Y yo quisiera hacer algunas especulaciones en esto. Jesús regresa a Betania, a casa de este leproso, y hay algunas especulaciones lógicas que podemos hacer. Primero, evidentemente, Simón el leproso, o podemos deducir que Simón el leproso ya no tenía lepra. ¿Por qué deducimos que ya no tenía lepra? Porque, si ustedes se recuerdan, en el contexto, la lepra era una enfermedad altamente contagiosa. Se reconocía no solamente físicamente, sino que espiritualmente se reconocía como un símbolo de pecado. Así como el pecado contamina y deshace todo el cuerpo, lo mismo hacía la lepra. Entonces, las personas que eran leprosas tenían que estar fuera de la ciudad, fuera de la comunidad de personas, y si alguien se les iba a acercar, ellos tenían que sonar una campana y gritar inmundo, inmundo, o impuro, impuro. Esto tenía dos connotaciones. Evidentemente era impuro o inmundo por su condición física, y los judíos creían que su condición física tenía que ver con su condición espiritual. Entonces, ellos creían que si las personas estaban si tenían lepra, es porque había un tremendo pecado en ellos. No los querían cerca.
Entonces, si esta persona ya estaba viviendo en Betania, era porque ya estaba sanada. Y si Jesús estaba con él y Jesús se estaba quedando con él y estaba sentado a la mesa de él, era porque había una relación estrecha. Me imagino yo, no me es difícil deducir de que este leproso había sido sanado por Jesús. La escritura no lo dice, pero lo deducimos. Yo me podría estar equivocando, pero a la luz del texto creo que es importante esto. Creo que los autores intencionalmente no revelan muchos detalles de esto para que nos enfoquemos en los contrastes. Entonces, perdón, Simón ha experimentado una limpieza no solo corporal, sino también espiritual. Podría creer yo que Jesús no solamente le sanó su enfermedad, se estaba comiendo con él, era bien probable que Jesús también ya le había salvado. Entonces, estaba siendo recibido, muchos comentaristas, y aquí esto no es algo que yo me he inventado, algunos comentaristas asumen que, póngame atención con esto, asumen que Simón el leproso bien pudo haber sido el padre de Marta, María y Lázaro. Y podría parecer que es así, es congruente con esta escritura de Marcos, porque siempre que Jesús llega a Betania se queda con la familia de Lázaro, y curiosamente esta familia está recibiendo a Jesús en su mesa ante toda la conspiración que está sucediendo en contra de Jesús. Y para que esta familia lo reciba en su mesa es porque algo tuvo que haber hecho Jesús con ellos, o alguien importante era Jesús para ellos. ¿Y qué tan importante era? Si usted se recuerda, hemos visto a María aprendiendo de Jesús, hemos visto a Lázaro siendo resucitado por Jesús, y podemos agregarle un detalle más. Tenemos al padre de estas tres personas, que es Simón el leproso, habiendo sido sanado por Jesús. No les interesa si esto les iba a traer problemas con la comunidad judía, no les interesa si les iban a llegar a pedir, no les interesa. A ellos lo que les interesa es darle un lugar de honor a Jesús, lo sientan en su mesa y comparten con él. Marcos hace esto constantemente en su relato. Hace poco estuvimos en un seminario, estuvimos en una conferencia acerca de cómo estudiar el Evangelio de Marcos, acá en el seminario Palabra de Gracia, que lo vino a dar un hermano de Estados Unidos. Y es súper interesante porque Marcos, si usted lo lee, tiene esta característica que primero da un relato y después da un contraste, da un relato y después da un contraste, o da un relato y después sucede un milagro consecuente, como el caso de la entrada triunfal de Jesús y la maldición de la higuera, el rechazo del pueblo judío, que es lo que hemos estado viendo anteriormente. Entonces, ¿cuál es el contraste aquí? Pone a los sacerdotes que se estaban preparando para la Pascua a través de ritos de purificación, pero completamente inmundos, podridos por dentro, rechazando al único que los podía limpiar. Y pone a Simón el leproso, quien en un momento era considerado completamente impuro, inmundo, habiendo sido limpiado y recibiendo a Jesús en su casa. En medio de todo este complot, hermano, eso es algo maravilloso. Y en medio de todo este odio, se da una historia de amor tremenda. Lea Marcos 13, y aquí tal vez se lo voy a explicar un poquito mejor. Marcos 13 dice que estando él en Betania, sentado a la mesa de Simón el leproso, en la casa de Simón, llega una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso de nardo puro. Marcos no nos dice quién es esta mujer, pero Juan sí nos dice quién es esta mujer. Juan capítulo 12, versículo 1,
Dice, entonces Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania, donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado, o sea, ya lo había resucitado al mismo tiempo que Marcos, y le hicieron una cena allí. Y Marta servía, como siempre servía, y Lázaro estaba sentado a la mesa con él, estaba comiendo. Y María, tomando una libra de perfume de nardo, la misma historia, de nardo puro que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y se los secó en los cabellos, y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Esta mujer hace algo tan extraordinario, pero tan extraordinario, pero tan extraordinario, que Jesús dice que la gente donde se predique el evangelio, donde haya un pueblo que adora a Cristo, se va a recordar de lo que esa mujer hizo. Este es un acto de amor y de adoración hacia Cristo, que Jesús dice, nadie lo va a olvidar y mi pueblo lo va a reconocer. Mateo, Marcos y Juan registran este evento. Y lo que lo hace de tanta importancia no es solo el costo es importante, el costo del perfume, pero es más importante el por qué María lo está haciendo. Entonces esta mujer viene con un frasco, Juan dice que es un frasco de alabastro, y es de un perfume muy, muy costoso. El frasco de por sí, el frasco de alabastro ya es algo caro y se hace de una esencia que es increíblemente rara. Es una esencia cultivada en la India, que es el nardo. El nardo no era típico de esa localidad. El nardo era de la India, desde allá lo traían. Entonces, si usted lee conmigo en Marcos podemos ver que dice que algunos estaban indignados y se decían unos a otros, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque este perfume podía haberse vendido por más de 300 denarios y dado el dinero a los pobres. ¿Sabe cuántos son 300 denarios? 300 denarios es el pago, o mejor dicho, un denario es lo que una persona, el salario mínimo de una persona era un denario. Y esto valía 300 denarios, ese era el costo de este perfume, 300 denarios, es decir, que se requerían de 300 salarios mínimos diarios para poderlo comprar. Esto quiere decir que es un año de trabajo sin gastarse un tan solo centavo para poder comprar un perfume de esto. Esto es súper carísimo, aunque usted tenga todo el dinero del mundo. Digamos que hoy por hoy, por dar un número, el salario diario regular establecido por ley, creo que son como $300, digamos que son $300, son $10 diarios. Las personas tendrían que trabajar en 300 denarios. Este perfume vale como $30,000, $3,000, $3,000 por un perfume, $3,000. Aunque sea la mitad, hermano, creo que eso ya es Marcos 14:3, que la mujer rompió el frasco y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. ¿Sabe que la idea de que esta mujer rompe el frasco es que ella quería derramar absolutamente todo el perfume? No solamente le quería untar o echar un poco, sino que de todo el perfume quiebra el frasco, no se quiere quedar con absolutamente nada y se lo entrega a Jesús, se lo unge a Jesús desde la cabeza hasta los pies. Otro texto dice que esta mujer ungió con este perfume los pies de Jesús, pero Jesús nos da un testimonio en Mateo 26:12, dice que ella, al derramar este perfume sobre mi cuerpo,
Eso quiere decir de que lo llenó completamente de perfume a Jesús. Y este perfume no es el perfume como el que hoy en día conocemos, que es a base de alcohol. Este perfume es a base de aceite. Esta mujer untó todo el cuerpo de Jesús, su pelo, su cuerpo, su cara, sus pies, todo, absolutamente todo. Y esta mujer, creo yo que estaba respondiendo de una manera genuina a lo que ella había aprendido y conocido de Jesús. ¿Sabe por qué esta mujer derrama este perfume tan caro? No sabemos si esta era una familia adinerada, no lo sabemos, pero a cualquier persona, por mucho dinero que tenga, un perfume de $3,000, por mucho dinero que tenga, quebrarlo y derramarlo en el cuerpo de otra persona es mucho dinero. Pero ¿sabe qué pasaba con esta mujer? Las enseñanzas de Jesús y la persona misma de Jesús habían hecho que ella pusiera sus ojos en los cielos y no en la tierra. Ya ella tenía sus ojos puestos en Cristo y no en las posesiones. Ese es el efecto que Jesús causa. Y lo dice en repetidas ocasiones. No amen las riquezas, no amen las posesiones, porque son obstáculos para amar de manera genuina al Señor. Y María era una discípula genuina. Y en este contexto, póngame atención con lo que le voy a explicar. En este contexto era la única discípula que había entendido lo que estaba pasando con Jesús. A través de, si usted lee Mateo, Marcos, Lucas y Juan, usted puede ver que en repetidas ocasiones, en la entrada triunfal, el Señor manda a traer el pollino y dice que los discípulos no entendieron. Y Jesús hace tal cosa y dice, pero los discípulos no entendieron. Y no entendieron, y se repite una y otra vez, y los discípulos obedecían, hacían las cosas, pero no entendían lo que estaba aconteciendo. ¿Sabe quién fue el único discípulo, la única discípula que entendió todo lo que estaba aconteciendo en la vida de Jesús? Esta mujer María. Y este es un acto maravilloso porque María es una mujer que ponía atención a Jesús sentada a sus pies. ¿Se recuerda? Que mientras Marta servía, María estaba a los pies de Jesús. Y cuando dice que estaba a los pies de Jesús, hace referencia a que estaba aprendiendo de él. Jesús hablaba y Jesús dice, Marta, estás afanada por muchas cosas. María tiene la mejor parte. Entender a Jesús, entender lo que él estaba diciendo. Esa es la mejor parte. En repetidas ocasiones Jesús dijo lo que estaba aconteciendo. Marcos 8:31 dice, comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas, ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y después de 3 días resucitar. Marcos 9:12, solo en Marcos 9:12 dice, es cierto que Elías al venir primero restaurará todas las cosas, y sin embargo, como está escrito, el Hijo del Hombre que padezca mucho y sea despreciado. Marcos 9:31, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y le matarán, y después de muerto los 3 días resucitará. Marcos 10:33, aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. El Señor se los acababa de decir. Y ellos no entendían. 10:34 dice, se burlarán de él y le escupirán y le azotarán y le matarán. Y 3 días después resucitará. Marcos 10:38, no sabéis lo que pedís, podéis beber de la misma copa y ser bautizado la que yo soy bautizado.
que es el sufrimiento, versículo 45, pero porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hermano, esto Jesús lo repitió una y otra vez: tengo que morir, tengo que morir, tengo que morir. Y sabe quién fue uno de los discípulos que supuestamente, bueno, el Señor lo hace el jefe de todos los discípulos. Pedro. Cuando está hablando de su muerte, Pedro dice: no, Señor, tal cosa no te acontezca. Y dice la Escritura que Pedro reprende a Jesús. Y dice: no, Señor, eso no te puede estar aconteciendo, no te puede acontecer, no, ni Dios quiera, no puede, eso no puede suceder. Y se recuerda lo que dice Jesús: apártate de mí, Satanás, porque te fijas en las cosas desde el punto de vista de los hombres y no desde la perspectiva de Dios. Pero María entendía. Ella sí tenía oídos para oír, tenía ojos para ver. Jesús enseña estas cosas y a María le hace clic todo esto, porque María tenía la capacidad de escuchar más de lo que hablaba. Pedro hablaba más de lo que escuchaba. Por eso se equivocó muchas veces. Pero María escuchaba. Y cuando Jesús hablaba, ella escuchaba y entendía todas estas cosas y las meditaba. Y si usted se fija lo que dice Marcos capítulo 14, comenzamos en Marcos capítulo 14, versículo 4, ellos estaban indignados. Y en el versículo 6 dice Jesús: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra ha hecho conmigo. A los pobres siempre los tendréis con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Y ella ha hecho lo que ha podido, ha hecho todo, lo ha dado todo. Y se ha anticipado, fíjese, aquí está la parte clave: se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Mientras los discípulos que andaban con él y estaban viendo todo lo que estaba aconteciendo y cómo la gente se estaba queriendo reunir para matar a Jesús, y de hecho un par de versículos antes le dice: Señor, no bajemos a Jerusalén, porque si vamos a Jerusalén ahí te quieren matar y te van a matar. Y el Señor se los ha repetido una y otra vez y le dice: yo tengo que morir en Jerusalén. Y la única que entendió lo que estaba pasando fue María. Y María agarra del perfume más caro, de todo lo que tenía, y lo derrama en el cuerpo de Jesús, porque dice la Escritura que ella lo estaba preparando para su sepultura. Algunos teólogos creen, o algunos comentaristas dicen, de que María solo hizo esto por llenarle el cuerpo a Jesús, y que Jesús de ahí sacó una enseñanza y dijo: ella no sabe lo que está haciendo, pero me está preparando para la sepultura. Yo no creo que sea así. Nadie gasta un perfume tan caro en una persona a menos que usted sepa que está a punto de ya no volverla a ver. Ese es el testimonio de Jesús. María derrama de su amor, y no de un amor solamente de diente a labio, sino que María muestra su amor con sus posesiones, con su ser, con lo que ella era. Esta mujer amaba realmente a Jesús, no por lo costoso, sino porque había demostrado el amor a Jesús con todo lo que ella había podido. Jesús lo dice: ella ha hecho lo que ha podido, y no está diciendo que no pudo hacer más, no, está diciendo que con todo lo que ella pudo amarlo, con eso lo amó, y se lo estaba demostrando. Y Jesús conocía el corazón de esta mujer y sabía que había un amor puro, un amor sincero en esta mujer, y está expresando su amor al Señor, dando lo que más le cuesta.
Cristo responde a la invaluable muestra de amor y le dice, la gente la va a recordar. Pero aquí viene la pregunta, ¿qué demanda esto, este acto de María en nuestras vidas? ¿Sabe? Es bien curioso que nos topemos con este texto, porque si bien es cierto, María demostró su amor con algo increíblemente caro, esa es la forma en la que usted y yo tenemos que amar a Jesús. No con cosas caras, con cosas invaluables, que no es lo mismo. No es lo mismo algo caro que algo invaluable. Algo caro para algunos puede ser algo de $100, para otros no. Lo caro no tiene nada que ver con el dinero. Lo invaluable tiene que ver, lo caro, perdón, tiene que ver con el dinero, pero lo invaluable tiene que ver con lo que eso representa para usted. Agradecemos a los hermanos que han hecho un esfuerzo por enviar sus ofrendas, pero Dios no pide solo tu dinero. Dios pide cosas invaluables. ¿Y sabe qué es lo más invaluable que tenemos en nuestra cultura? El tiempo. Curiosamente, hoy nadie tiene tiempo. Curiosamente, es fácil dar un objeto, una posesión, pero no tiempo. Hay padres que prefieren comprarle un celular a sus hijos de $300 para que los niños pasen ahí entretenidos y no darles tiempo, porque el tiempo es invaluable. No es caro, es invaluable, no tiene valor. Y es curioso porque hoy con este tiempo del coronavirus nos hemos dado cuenta, como dice el salmista, que nuestros tiempos están en sus manos. La mayoría de ustedes no puede decir que no tiene tiempo. Si no ha leído la palabra es porque hay cosas más importantes para usted que leer la escritura. Si usted no ha orado un poco más, no es por falta de tiempo. Hoy tiene tiempo. La mayoría de ustedes tienen tiempo. Tal vez usted nos podrá decir, ay, pastor, si viera a mí cómo me ha tocado, yo no he descansado, yo no he dado a trabajar, yo sigo teniendo, es más, hoy hasta menos tiempo tengo. Ok, entonces más invaluable se hace tu tiempo y más demanda el Señor de ti. Ese texto nos hace reflexionar que Jesús es merecedor de que toda nuestra vida sea derramada totalmente en amor, en devoción hacia Él. Darle a Él lo que es costoso no es suficiente, es darle a Él lo que es invaluable, lo que es valorado altamente por usted, algo que es extraordinariamente precioso para usted, y esto puede ser su tiempo, pueden ser sus hijos, puede ser su trabajo, su negocio, su familia. Cuando nosotros conocemos genuinamente a Cristo, nos volvemos verdaderos adoradores. Y pongamos atención con lo que le voy a explicar. La falsa adoración o el falso sistema de adoración te hace un mendigo. Todo el tiempo estás queriendo esperar algo de Dios, todo el tiempo estás pidiéndole a Dios. No digo que sea malo, pero no debería de ser la base de nuestra relación con Él. Todo el tiempo estamos viendo a ver qué Dios nos da, estamos con expectativas, y eso es lo que los fariseos se equivocaron. Ellos estaban en una falsa religión en la cual ellos creían que merecían recibir algo de parte de Dios y estaban pidiéndole a Dios todo el tiempo que estableciera su reino. Claro, para sus propios beneficios, no para la gloria de Él. Y
creo yo que la falsa religión con un falso sistema de adoración te hace pedirle, pídele al Señor, pídele al Señor, pídele al Señor, pídele al Señor, justamente como lo hacían los fariseos. Los fariseos no recibieron lo que ellos querían de parte de Dios y lo mataron. Los verdaderos adoradores somos dadores. Estamos llenos de generosidad. Los adoradores dan adoración, dan posesiones, dan alabanza, dan tiempo. Y entre más dan, más reciben. Entonces, es parte. El mismo Señor dice, lo que usted siembra, eso cosecha. Pero usted no cosecha, usted no siembra para cosechar, usted no da para recibir. Usted entiende que Él le ha dado a usted primero y que Él es digno y es dueño y es Señor de todos. Esa es la única razón para que el Señor nos dé. Damos porque Él es digno, justamente como María lo hizo. María entendió que de manera inmerecida ella era objeto del amor de Cristo, era objeto de su invaluable gracia, había sido comprada o sería comprada por la sangre del Cordero. Que ningún sacrificio ni ningún amor iba a hacer algo así, jamás por ella. Por lo tanto, sé que hemos hablado en muchas ocasiones de este texto, pero Romanos capítulo nos dice cómo es la forma que usted tiene que responder, tal cual María respondió. ¿Y cuál fue la forma en la que María respondió? Siendo un sacrificio vivo. Agradable al Señor. Ese es el culto que Dios espera de ustedes. Tal lo que hizo María. No es que María estaba adorando al Señor con sus posesiones, María estaba demostrando que tanto amor había por el Señor en su corazón a través de sus posesiones. El amor es una acción. Y creo que de la misma manera a nosotros nos toca derramar nuestro amor para el Señor como María derramó este perfume. Entonces, lo dejo con una última pregunta. En este contexto hay tres personas de las cuales vamos a hablar mañana, pero solo para darle una introducción. Hay personas como Caifás, que Jesús no se adapta a sus demandas y entonces lo desechan. Hay personas como Judas, que no entienden el valor invaluable de Jesús y teniéndolo, lo abandonan o lo traicionan por otras cosas de menor valor. Y hay personas como María, que conociendo a Jesús, entendieron que era lo más invaluable que jamás pudo ella haber alguna vez tenido y lo abandona todo para seguir a su maestro. ¿Cuál de las tres es usted? Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo que nos has permitido. Gracias, Señor, porque una vez más permite, Señor, que aprendamos de tu palabra y que podamos ser bendecidos, Señor, a través de estos estudios que estamos haciendo. Oro por mis hermanos para que puedan crecer cada día más.
y que todos nosotros juntos podamos ir creciendo, madurando y poniendo nuestra mirada en las cosas invaluables que hay en los cielos, con las cuales ya nos bendijiste. Nos has bendecido con toda bendición espiritual en los cielos. Eso es invaluable. Ayúdanos, Señor, a no cambiar el oro por la paja. Ayúdanos, Señor, a no cambiar lo que verdaderamente vale, que eres tú, por cosas temporales que no tienen ningún valor en la eternidad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, esto pasó día miércoles, que es el día que estamos viendo. Entonces, déjenme un chacito a tomar agua. Hay algunas preguntas ya, qué bueno. Dice, pero me voy a primero a quitar esto. Sí. Dice, una de las cosas que Jesús debatía y odiaba de los fariseos era su religiosidad, y eso causó mucha división para bien, ya que tenían imagen de piedad, pero solamente seguían ritos y costumbres de hombres. ¿Cómo podemos identificar una posible religiosidad en nosotros? Interesante. La religión, y quiero dejar esto, tal vez definir esto, muchas personas hacen una diferencia entre religión y relación. Creen que Dios no es religión, pero si nos vamos a la etimología o al concepto de la palabra religión es un cúmulo o un sistema de creencias que nos hacen adorar a una deidad. Entonces el problema no es la religión, el problema es la falsa religión. Ese es el problema. Entonces, primero, creo yo que de manera incansable nosotros tenemos que estar, sí, para identificar una falsa religión. Lo primero es que el sistema de la religión en el que estamos practicando o que estamos creyendo tiene que estar basado exclusivamente en la palabra de Dios, en una correcta interpretación de la palabra de Dios. Por eso es importante que lo que ustedes escuchan de su servidor o de los demás hermanos, ustedes no se lo queden, no se lo guarden, sino que vayan y lean, pregunten, estudien qué dicen otros hombres piadosos y estudiosos de la palabra del Señor. La palabra del Señor muchos la pueden comentar, pero no todos tienen las herramientas para hacerlo. Para eso las personas se tienen que preparar. Entonces, todos estamos en vías de preparación, pero siempre hay personas, históricamente, siempre hay personas piadosas, y cuando hablo de piadosas, hablo de personas que podemos ver que realmente la palabra de Dios transformó sus vidas, transformó sus corazones, dieron testimonio de ser buenos creyentes, buenos discípulos del Señor, y seguir su ejemplo. Eso creo yo que es lo primero. Identificar si el logos, la palabra, la información que nosotros tenemos es correcta, es genuina, porque eso es lo que produce todo lo demás. Entonces, eso primero. Segundo, si yo tengo una correcta, un correcto acercamiento a la palabra, entiendo esos textos, hay otros hombres y ya le hicimos la prueba teológica, entonces hay que hacer una prueba interior. Creo que lo veíamos en el texto de ayer, 1 Corintios 11, dice que si nos examinamos a nosotros mismos no seríamos juzgados, pero si no nos examinamos vamos a ser juzgados por Dios, junto con el mundo. Aunque estemos dentro de la iglesia, si no nos examinamos y no nos arrepentimos de nuestros pecados, vamos a ser juzgados al igual que el mundo es juzgado. Entonces, creo que eso conlleva una sinceridad de corazón. Escuchamos la palabra de Dios predicada y sabemos qué
áreas de nuestra vida esto está tocando. ¿Ya? Sabemos que áreas de nuestra vida esto está puyando, está tratando de Dios hablándonos. Hay una palabra que usted ha escuchado, hay una palabra que nos ha confrontado, que nos ha edificado, que nos ha consolado. La palabra de Dios no puede regresar vacía. Algo tiene que estar haciendo en nuestros corazones. Entonces, teniendo esta información correcta, tratamos de aplicarla a nuestra vida. Y la mejor forma de aplicarla a nuestra vida es tratando de hacer las cosas que glorifiquen más a Dios. Y eso va a costar un montón. Alguien que no tenga el propósito de glorificar a Dios obedeciendo su palabra, tarde o temprano se va a dar cuenta que es falso, porque van a haber situaciones en las que va a escoger, y Dios lo pone a uno. Yo siempre he creído, y lo hemos dicho en varias ocasiones, y creo que la mayoría de ustedes ya han sido testigos de esto, que Dios le da la teoría y luego le pasa el examen práctico. Dios le hace, digamos, hoy hablamos del perdón, y usted entendió el perdón y escuchó el perdón, hizo sus anotaciones del perdón y dijo, sí, la verdad es que hay que perdonar. 2 días después alguien le hace algo terrible. Entonces hay un momento para poner en práctica lo aprendido, ¿ya? Entonces, si uno se hace loco, como los fariseos, y uno dice, no, a mí ellos me tienen que pedir perdón, porque así los fariseos creían que ellos eran los perfectos, los correctos, llegaban al templo y decían, Señor, te doy gracias porque no soy como este. Se medían con otros. Y la humildad genuina, que es la que genera la palabra de Dios en nosotros, la humildad genuina hace ver para adentro, no para afuera. Entonces yo veo para adentro, esta persona me hizo algo, ¿ok? ¿Cómo voy a responder yo de una manera que esto glorifique a Dios? Esta persona me robó dinero, ¿ok? ¿Cómo voy a responder yo de una manera que glorifique a Dios? Estoy pasando por una necesidad, ¿ok? ¿Cómo voy a responder yo en base a todo el conocimiento que tengo de una manera que glorifique a Dios? Y muchas veces esto nos lleva a morir a nosotros mismos. Entonces, la falsa religión no le importa que moramos a nosotros mismos. La falsa religión pretende obtener siempre de Dios lo que el corazón pecaminoso desea. La religión genuina no. La religión correcta o me lleva a una verdadera adoración en la cual yo soy un dador, en la cual yo quiero conformarme a la imagen de Cristo. Me duele, pero tengo el anhelo ferviente de hacerlo. Y creo yo que estas cosas no pasan si una persona es falsa. Si la persona es falsa, tarde o temprano va a terminar odiando al Señor, ¿ya? Hay algunos que son asolapados, hay algunos que están ahí odiando las enseñanzas que están recibiendo, pero ahí están creyendo que con el hecho de estar ahí y agarrando ciertas partes, entonces ya pueden estar en paz con Dios. Tarde o temprano, el Señor siempre está haciendo purgas constantes en su iglesia, siempre, constantemente, ya sea por la predicación, ya sea por el nuevo nacimiento, o ya sea porque los discípulos falsos se van, o porque Él se los termina llevando. No sé para dónde, pero se mueren. Pueden pasar por enfermedades, esto y lo demás, para probar la fe. Eso es lo que dice la Escritura. Las tribulaciones son prueba de nuestra fe. Entonces, por muchos acontecimientos y muchas acciones, muchas cosas que pasan en nuestra vida, Dios va probando qué es lo que... No es que Él quiera probar qué es lo que hay en nosotros, sino nos manda estas pruebas para que nosotros nos demos cuenta qué es lo que realmente hay dentro de nosotros. Entonces, sé que algunas predicaciones a ustedes no les gustan, pero lejos de criticar al que predica, vea para adentro, ¿ya? Tal vez usted está diciendo, este pastor solo de pecado habla. Ok, ¿por qué te molesta? Esa es la pregunta. Si yo solo hablo de pecado, ¿por qué te molesta? Si yo solo hablo de perdón, ¿por qué te molesta? Si estamos en un estudio hablando de la generosidad, ¿por qué te molesta?
si estamos hablando, son cosas que la Biblia demanda hacer, que ames a tu hermano, porque te molesta, porque sos selectivo, etcétera, etcétera. Entonces, no es tan fácil, ya, pero creo que esos dos componentes pueden ser de mucha ayuda. Espero haber contestado su pregunta. Dice, pastor, pregunta a mi esposa si María, la hermana de Lázaro, era la misma María Magdalena prostituta. Perdón si está fuera del estudio. No, de hecho es que hay dos relatos. Esto pasó dos veces. Lucas menciona esto, creo que es en Lucas 8, si no más lo recuerdo. Hay una mujer que llega cuando Jesús está reunido con fariseos, y esta mujer que de hecho es un mismo Simón, pero este Simón es fariseo, no es leproso. Hay un Simón que es fariseo, y cuando esta mujer llega, el Simón fariseo dice, si este hombre, porque es una reunión de muchos fariseos y han invitado a Jesús para humillarlo. Entonces, esta mujer llega y Simón dice, si esta fuera profeta, sabría qué clase de mujer le está limpiando los pies o le está haciendo esto. Entonces Jesús dice en la escritura que conociendo su corazón le dice, Simón, hay algo que quiero preguntarte, ¿a quién se le perdona más? Si tú me debes 10 denarios, no, estoy parafraseando, no me recuerdo. Si tú me debes 10 denarios y otro me debe 100, ¿quién amará más? ¿Al que le fue perdonado 10 denarios o al que le fueron perdonados 100? Y Simón dice, no sé, señor, se le perdonaron 100, y le dice al señor, sí, está en lo correcto. Esta mujer, que sí se cree que era una mujer de mala vida, no sabemos si era prostituta o qué, era una mujer de mala vida, esta mujer le ha sido perdonado mucho, y por eso es que ama tanto. Entonces, esto sucedió casi a mediados, al principio del ministerio del Señor Jesús, y esto que estamos viendo, que lo relata Mateo, Marcos, Juan, sucede al final, ya sucede en los últimos días de Jesús. Entonces son dos relatos diferentes. María, la hermana de Lázaro, no es la María o no es la mujer que unge los pies de Jesús al principio, que se cree que era María Magdalena. Entonces, son dos personas diferentes, son dos ocasiones distintas. Pasa lo mismo, el mismo nombre Simón, pero son distintas ocasiones. Dice, pregunta, ¿hay diferencia entre legalismo o libertinaje y si es una amenaza para la iglesia? Interesante la pregunta, porque tanto el legalismo como el libertinaje son métodos falsos de vivir la vida, son métodos que Dios no les son agradables para vivir la vida, y sí es una amenaza para la iglesia porque no es lo que Dios ha establecido para la iglesia. Cualquier cosa que venga a querer sumar o a restar a lo que ya Dios ha establecido en su palabra que tiene que ser anatema, dice la palabra. Cualquiera que le agregue a esto, le quite, que sea anatema. Si hay alguien que presenta un evangelio diferente a esto, sea maldición. ¿Por qué? Porque es una amenaza para la iglesia. De hecho, justamente, y es bien curiosa la pregunta que hace nuestro hermano Daniel, porque justamente estas dos, el legalismo y el libertinaje, fueron los que permearon la iglesia en un principio. Cuando Pablo les dice, después de mí vendrán lobos rapaces que se querrán comer al rebaño y todo eso, el problema que había ahí era el legalismo de los fariseos. La gente quería que los convertidos, aunque fueran gentiles, se volvieran al judaísmo, se circuncidaran y guardaran toda la ley, y guardaran la fiesta, la Pascua y todo lo demás. Y dicen que no es necesario guardar toda la ley para ser cristiano. Ahora, como cristiano, guardamos los principios de la ley. Guardamos el principio de los 10 mandamientos. Tenemos que guardarlos porque somos creyentes. Entonces, en un principio la gente, de hecho Pedro, ahora estaba leyendo la carta a los Gálatas, Pablo dice que reprendió a Pedro porque Pedro
ya se estaba dejando llevar por el fariseísmo, se estaba dejando llevar por el judaísmo, y querían que la iglesia siguiera haciendo las mismas cosas que el judaísmo hace. Y Pablo les dice que no, que eso no se puede hacer. Y por otro lado, está el libertinaje, lo vemos en la iglesia de Corinto. En Gálatas vemos el legalismo eh, confrontado por Pablo, y en Corintios vemos el libertinaje confrontado por Pablo. Ahí todo el mundo hacía como quería y lo hacían en nombre del Señor. No, hombre, si ya Dios nos salvó, ya Dios nos dio nueva vida, ya ¿qué importa si este cuerpo se destruye? De todos modos tenemos ganado el cielo. Y Pablo dice que no. La iglesia de Corinto era una iglesia completamente mundanalizada, era una iglesia completamente en su práctica totalmente como que si fuera el mundo. Había sexo, homosexualismo, ladrones, la gente se peleaba en medio de ellos, se estaban divorciando, hacían un gran relajo. O sea, libertinaje, vivir la vida y creer el cristianismo como a ellos mejor les parecía. Pablo les pone un paro también y les dice, esto no puede ser así, y les instruye qué es realmente el evangelio. De hecho, una de las exposiciones más maravillosas de la resurrección de Cristo está en 1 Corintios 15, donde Pablo habla acerca de la resurrección de los muertos, en el contexto de una iglesia que estaba creyendo que solo con haber sido salvos, pues ya no había nada más que hacer. Entonces, por ahí, son ambas, hermano Daniel, son increíblemente peligrosas. Ambas son como la levadura, dejamos entrar un poquito y ya todo se permea. ¿Cómo nosotros podemos evitar cualquiera de estas dos? Apegándonos a lo que la Escritura dice en una correcta interpretación de la palabra. La Escritura dice que la mujer tiene que honrar a su marido, eso es lo que vamos a hacer y vamos a entender cómo. Hay cuestiones que son meramente culturales, como por ejemplo el uso de mantelinas, porque el cubrirse la cabeza para la mujer era símbolo de que había un hombre en autoridad sobre ella. ¿Ya? Entonces es lo que Pablo está diciendo: si ustedes tienen una autoridad sobre ustedes, cubran sus cabezas, no anden rapándose porque las mujeres rapadas son las que son rebeldes, pero si hay autoridad sobre ustedes, entonces pónganse el manto. Ahora, ¿por qué nosotros no nos ponemos el manto? Bueno, las mujeres, ¿por qué no las mujeres se ponen el manto? Porque eso no es un símbolo de autoridad para nosotros. Ya usted ve a una mujer con manto y usted no dice inmediatamente, esta mujer está sometida a su marido. ¿Ya? Pero en nuestra cultura sí tenemos algunos símbolos de autoridad a los cuales nosotros tenemos que apegarnos. Entonces, siempre y cuando la iglesia se dirija por la palabra del Señor correctamente interpretada, no va a dar chance al legalismo ni al libertinaje. Ok, pregunta 1. Dice, pastor, cuando al inicio usted mencionaba sobre la división, la separación que Jesús vino a causar, lo cual es ciertamente así, ¿qué pasa si alguien de afuera nos cuestiona eso? Contrastándolo con lo que dice Isaías 9:6, en donde uno de los nombres de Jesús es príncipe de paz. Le podríamos responder que Jesús efectivamente es el príncipe de paz para los elegidos de Dios, ya que tenemos un mismo sentir, un mismo pensar, por lo que podemos vivir esa paz de la cual Él es el príncipe y rey, pero que ciertamente será división entre los suyos y los que no lo son. Correcto. Jesús vino a traer paz a sus discípulos. Ya usted se recuerda la promesa de paz del Señor Jesús. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y ahora yo me voy, estoy parafraseando, y dice, pero mi paz les dejo. ¿A quiénes les deja la paz? A los discípulos, a la iglesia. Esta paz se tiene que ver en una paz relacional, ya una paz experiencial, nos da paz todo esto que está aconteciendo. Claro, nos afligimos, pero meditamos en Dios, en su palabra, y esto nos trae paz porque confiamos en Él, y paz entre los hermanos también. Entonces, primero
para poder tener una paz genuina entre nosotros, tenemos que estar en paz con Dios. ¿Ya? Y cuando hablo de esta paz, no estoy hablando de que nosotros como creyentes tenemos que andar buscando pleitos, porque la Biblia dice que son bienaventurados los que son pacificadores, dice Mateo capítulo 5, bienaventurados los pacificadores. Entonces, no es que nosotros andamos buscando pleito, no es que nosotros andamos desenvainando la espada con todo el mundo, sino que predicamos la verdad, enseñamos la verdad y entendemos que la verdad va a causar división. Entendiendo que la verdad va a causar división, entendemos también las consecuencias de esto. Entonces, no estamos dispuestos, esa es la idea, no estamos dispuestos a diluir la verdad por la relación, no estamos dispuestos a eso. ¿Ya? Si tú te vas a separar, si tú vas a volverte mi enemigo, yo no me voy a hacer tu enemigo, pero si tú te vas a volver mi enemigo por lo que yo te estoy enseñando, ya no me quieres hablar, ya no quieres, me vas a bloquear del Facebook porque te molesta lo que yo hablo acerca de la verdad, entonces que así sea. El Señor ha dicho que los discípulos van a seguir persecución y van a ser, va a haber espada en medio de ellos, dividiendo la verdad con la mentira. Entonces, repito, no se trata de andar buscando pleito, pero sí se trata de defender la verdad por encima de la relación. Con gracia, con amor, con mansedumbre, con humildad, enseñamos la verdad, pero no estamos dispuestos eh, a tener una relación ya, y decir, adoramos al mismo Dios, ya, solo porque unos tienen crucificado al mismo Cristo que usted y yo adoramos. No adoramos al mismo Dios y lo está adorando de manera diferente a lo que la Escritura dice. No es lo mismo. Entonces, no estamos dispuestos a bajar los estándares de la verdad de la Escritura por, eh, por tener amistad con alguien o por no caerle mal a alguien. El apóstol Pablo dice que si nosotros somos aceptados por el mundo y rechazados por Dios, estoy parafraseando, lo hemos perdido todo. Más vale ser rechazados por el mundo, pero estar acordes a lo que Dios dice. Y esto va a traer división. Ahora, evidentemente esto es muy complicado para que la gente lo entienda. Yo siempre repito, esto es para que se entienda cómo funciona esto, pero a la gente hay que enseñar el evangelio una y otra vez. ¿Somos pecadores? Sí. ¿Qué mereces si sos pecador? El infierno. Entonces, tú necesitas a Cristo y Cristo dice que para seguirlo, estos son, si tú has nacido de nuevo, esto es lo que le espera de ti. Entonces, volver al evangelio. Pregunta 2 dice, no sé si es así, pero escuché una prédica donde el pastor explicaba que las doncellas en Israel guardaban un perfume valioso para 3 momentos de su vida. Cuando pasaban a ser mujer, cuando se casaban, cuando eran ungidas con el perfume, y al morir María estaba derramando ese perfume como una muestra que Jesús era más importante en su vida que todos esos eventos, o es que estaba ungiendo a Jesús anunciando lo que él pronto le iba a sobrevenir a él. Solo platico cuando estoy especulando a raíz de la cultura. La Biblia no me dice que eso funcionó así, pero yo puedo interpretar la base en este pasaje que lo he estudiado, igual el de Lucas 8, creo. En cuanto al perfume, no les sabría decir, la mujer de la mala vida que se cree que era prostituta tenía igual un perfume caro y no creo que haya sido para llegar a ser mujer o para morirse, más creo que era por ornamentarse ella y no sé cuál habrá sido el propósito de María. No, como le digo, no lo he visto. Sí entiendo que a los muertos se les envolvía en aloes y en aceites, pero no podría saber porque los aloes y el aceite eran más que todo para las personas que tenían mucho dinero.
Ya, entonces, no sé si María, Lázaro y Marta tenían mucho dinero. O sea, no, la verdad no les sabría decir ahí y no quisiera tampoco refutar pregunta de Javi. Dice, Pastor mencionó el ser selectivos y mi pregunta es, ¿cómo identificar si estamos siendo selectivos? ¿Sí se escucha? Ok. Entonces, la pregunta es, ¿cómo saber si estamos siendo selectivos? De hecho, siempre es una figura como en cierta parte interesante. No tiene que ser basado en nuestro criterio, sino en el criterio de la escritura. Por lo regular, las relaciones en base a las relaciones en base o las personas en base a lo que son muy difíciles de tratar. Entonces, somos selectivos de una manera pecaminosa si ustedes, en vez de ver la manera en la que podemos acercarnos al hermano y ser agentes de transformación para el hermano, decimos, no, con este mejor ni nos metamos porque este es un gran problema meterse con él. Entonces, ahí estamos siendo selectivos de una manera pecaminosa. No somos nosotros quienes determinan los parámetros de selección, sino la escritura determina los parámetros de selección. Curiosamente, a nosotros la Biblia nos manda a amar a nuestros enemigos, pero a la misma vez nos manda a no unirnos en yugos desiguales con los incrédulos. Fíjense qué interesante. Entonces, nosotros hacemos las cosas al revés. Nos unimos en yugos desiguales con los incrédulos y no amamos a nuestros enemigos, siendo cristianos. Entonces, los parámetros de selección, de nuevo, tienen que ir basados en la escritura. Si estamos si estamos tomando decisiones, seleccionando personas, eso y todo lo demás, basados en la escritura, estamos haciendo las cosas bien. ¿Ya? La Biblia nos manda a que, como decía, por ejemplo, si a usted le dice, o sea que no me vas a hacer caso porque no voy a tu misma iglesia o porque no creo lo mismo que vos, ¿sí? O sea, y no porque yo quiera, tal vez usted le puede decir, me gustas un montón, de verdad que quisiera que el Señor te redimiera, pero si mientras no te redima, yo no puedo tener nada contigo porque mi parámetro de selección es la escritura. Ya, entonces, siempre que estemos seleccionando con parámetros de la escritura, lo que estamos haciendo es seleccionando a Dios antes que a otras cosas, antes que nuestros propios deleites, nuestras propias pasiones, nuestros propios anhelos y todo lo demás. Entonces, creo que el parámetro de selección tiene que cambiar y tiene que ser la escritura. Hay otra pregunta por acá, dice, ¿será que los discípulos no querían que Jesús muriera porque querían ver un reino terrenal? ¿O podría ser que no querían separarse de Jesús? O sea, si tuviera a Jesús a la par mía físicamente, no quisiera que se fuera tampoco. Sí, creo que es un poco de los dos. Yo solo me pongo a pensar cuando Jesús realmente murió. Esto debe haber sido algo bastante duro para los discípulos. Tal vez ningún evangelista se enfoca en eso, pero si entendemos que los discípulos fueron personas de carne y hueso, como ustedes y como yo, o sea, esta gente había dejado todo, abandonaron prácticamente todo por seguir a Jesús. Juan y Jacob estaban remendando las redes y Jesús les dice, seguime, y ellos abandonaron las redes, y eso quiere decir que dejaron todo su negocio y se van siguiendo a Jesús. Mateo era un publicano muy exitoso y Jesús lo llama y abandona todo y empieza a seguir a Jesús. Jesús no solamente se convirtió en su maestro, se convirtió en alguien muy especial para ellos. Pasaron 3 años, día y noche juntos, aprendiendo de él, viendo sus milagros. Y Jesús era este pastor compasivo, este pastor amoroso, este pastor humilde, este pastor que estaba tratando de hacer que los discípulos crecieran, confrontándoles sus pecados, haciéndolos crecer, animándolos. O sea, era un tipo que no solamente por ser el Dios hombre, sino realmente era una persona de mucho valor para ellos, y evidentemente nadie lo quiere ver sufrir ni lo quiere ver morir. Y aquí es donde creo que es de las partes más difíciles que nosotros como
discípulos tenemos que imitar. Tenemos que morir a nosotros mismos para hacer cosas o desprendernos de cosas que van a traer más gloria a Dios. Ellos en ese momento, Pedro en ese momento solo estaba pensando en él. Si yo tuviera a Jesús acá, y yo estoy más que seguro que ese fuera mi mismo sensación, si yo estuviera con Jesús acá y entendiera y viera todo lo que Jesús ha hecho y va a hacer, y él me dice, voy a morir, me van a maltratar, me van a vender, pero no se preocupen que yo voy a resucitar, yo digo, no, mango, o sea, ¿para qué te vas a morir? O sea, no hay necesidad de que pases por eso. Si tú sos Dios, hemos visto todo lo que puedes hacer, hemos visto cómo los mares te obedecen, cómo los demonios te obedecen, cómo va a ser posible que pecadores como estos te maltraten. O sea, yo creo que yo estuviera en el mismo sentir, pero cuando yo tengo ese sentir, estoy pensando en mí, estoy pensando de manera egoísta, y es lo que dice el Señor Jesús. No estás viendo las cosas desde la perspectiva de Dios, se lo dice a Pedro, lo estás viendo desde tu perspectiva. Tu perspectiva es humana, es egoísta, está centrada en ti, es egocéntrica, y tenés que morir a ti mismo para que entendas que es más importante que los planes de Dios y lo que Dios ha decretado se lleve a cabo y su voluntad se cumpla, antes que tú te sientas bien o mal. Ya, eso es parte del discipulado. Entonces, creo que es una buena lección poner, de todo esto que estamos hablando, anteponer la voluntad de Dios a mis anhelos, anteponer la voluntad de Dios a mis decisiones, a mis conceptos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y eso es lo que yo quiero hacer, obedecer, incluso recomendar, porque eso es lo que trae más gloria al Padre. Mano Ángel dice, esta María era una de las que siempre andaba con Jesús y los discípulos, y aprovechando la ocasión pregunto cuál era la función o el servicio que hacían las mujeres como parte de los seguidores de Jesús en ese tiempo, dado las restricciones que tenían en esos tiempos las mujeres. No sabemos muy bien qué era lo que las mujeres hacían en el ministerio de Jesús. Sí sabemos que Jesús las consideraba como sus discípulos. Evidentemente no eran consideradas para los mismos roles, porque podemos ver que Jesús, dentro de todos los discípulos que tenía, escogió 12 hombres, no escogió ni una tan sola mujer. Ahora, esto no quiere decir de que las mujeres sean tomadas de menos. De hecho, este pasaje que acabamos de ver pone en alto la labor o el rol de la mujer en el ministerio de Jesús. ¿Cómo Jesús veía? Las primeras que encontraron a Jesús resucitado fueron mujeres, y esto es un impacto súper importante en el contexto, porque el testimonio de las mujeres no era creíble. Ya las mujeres no eran llamadas, en el contexto evidentemente distorsionado y todo esto, las mujeres nunca se llamaban para testificar acerca de un crimen, no se creía en las palabras de las mujeres. Entonces, que Mateo dé un testimonio, que Mateo diga las primeras que lo vieron fueron mujeres, es porque Mateo está dispuesto a no alterar absolutamente nada del relato. Entonces, Jesús, entendiendo el contexto y la cultura, no le importa, y a los primeros que se le aparecen son mujeres. Entonces, por otro lado, podemos ver que algunas de las mujeres eran las que financiaban el ministerio de Jesús. Curiosamente, se cree que muchas de las mujeres, por ejemplo, la madre de Juan y Jacob, que andaban ahí, Juan y Jacob eran empresarios, su padre Zebedeo era empresario de pesca, tenía muchos barcos, tenía siervos a su disposición. Entonces esto quiere decir que tenían dinero, y al parecer las mujeres financiaban el ministerio de Jesús. Y eso es bien curioso, porque hoy en día es bastante similar. Las mujeres son las que son más constantes para dar. Los hombres somos un poco más tacaños, somos un poco más... nos hace falta fe para desprendernos de lo material, y constantemente en el registro que nosotros vemos en las iglesias, las mujeres son bastante constantes en sus aportes a la iglesia. Entonces, creo que eso es lo
lo que puedo comentar con respecto a esto. Y sí, María andaba con Jesús, era una de sus discípulos. Quiero ver, ¿están emocionados, hermano? Quiero ver, dice Mano Dani, ¿qué podría comentar sobre el hecho que cuando explica la palabra en su contexto, aplicando exégesis, hermenéutica, entre otros, y aún teniendo toda la lógica del mundo, le tildan o nos tildan como legalistas? Es que lo que pasa es de que el mundo no entiende. El mundo nunca va a entender la dinámica de la iglesia. Y si solo le han llamado legalista y no le han llamado fanático, todavía está en el parámetro bueno. Cuando nosotros entendemos que honrar al Señor es lo primordial en nuestras vidas, vamos a recibir vituperios. O sea, la misma escritura lo dijo. El Señor Jesús lo dijo contra nosotros, que vamos a ser humillados, que vamos a ser rechazados. Esto no es nuevo. Ahora, sí creo y considero importantísimo que si me van a llamar legalista, yo tengo que estar seguro que no lo soy. ¿Y por qué? Si me están llamando legalista por la forma en la que yo cumplo la palabra de Dios, y esa forma es una forma sana de hacerlo, gloria a Dios por ello. Ya, gloria a Dios por ello. Que te llamen loco por querer vivir a la luz de las escrituras, eso es lo que hicieron con los apóstoles. Los apóstoles los humillaban y todo porque daban testimonio acerca del camino, dice Hechos. Entonces, si estamos tratando de vivir conforme a la palabra de Dios, no para ganar el reino, porque eso es algo de los legalistas creen portarse bien para obtener cosas. Entonces, es lo que hablábamos anteriormente de la falsa religión, que la falsa religión nos hace pediches y nos desesperamos y buscamos cualquier método con tal de que podamos recibir las cosas de Dios. Y el legalista era eso. El fariseo, de hecho, en la cultura, el fariseo tenía una idea. El fariseo creía que si había un sábado, el sábado es súper importante para ellos, porque en el sábado nadie salía, y si nadie salía, como estaban como en cuarentenados, igual que nosotros, entonces, si la gente del pueblo de Israel, había un día en que todo Israel cumpliera a cabalidad la ley, en un día sábado, cuando era más factible cumplir la ley, si es por todo el pueblo, ese día el Mesías iba a venir. Entonces, tenemos la idea de que el Mesías estaba tratando, el pueblo de Israel estaba tratando de portarse bien para que el Mesías viniera, llegar a un estándar para que el Mesías viniera. Y eso es lo que hace la falsa religión, eso es lo que hace el legalismo. El legalismo cree que solo porque yo cumplo ciertas cosas, merezco el favor de Dios. Y en ese sentido, hasta las iglesias con libertinaje son legalistas, porque le dicen a usted, sirva para que el Señor lo bendiga, haga un trato con Dios para que el Señor lo sane. Entonces, ese es el legalismo, que yo hago cosas para que Dios me bendiga. La Biblia me manda a mí a obedecer la palabra de Dios de manera lo más cabal posible, porque Él es mi Dios y quiero honrarlo, me dé o no me dé, me sane o no me sane, me restaure o no me restaure, me cure o me mate. Él es mi Dios y yo quiero honrarlo con los pocos o los muchos días que me quedan de vida, y la única forma de hacerlo es cumpliendo su palabra, y para cumplir su palabra tengo que morir a mí mismo. La gente no va a entender esta dinámica, pero si yo lo hago con ese propósito, creo que estamos adorando de una manera correcta al Señor. Quiero ver. Gracias, dice. Creo que es la conexión de red del pastor. Sí, se nos cayó. Disculpen ahí por los inconvenientes. Dice René, queremos quebrar los argumentos de los falsos maestros con la sana doctrina que conocemos. Iniciamos a estudiar en un seminario y me pasó para tener un gran conocimiento y saber más que los demás, pero realmente no podría ser propósito principal de estudiar las escrituras de manera sistemática y ordenada. Entonces, ¿cuál debería ser el propósito principal de refutar a los falsos maestros? Porque a veces los falsos son personas que viven en nuestras propias casas,
familias, no podría solo ser quebrar dichos o argumentos. Miren, esto es algo bastante debatible. Como iglesia, creo, y como creyentes, creo que debemos apegarnos a lo que la Escritura dice. Primera de Pedro 3:15 dice que tenemos que estar siempre preparados para presentar defensa de todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Y eso lo tenemos que hacer con humildad, santificando nuestros corazones, dice. Primero, santificando, o sea, purificando los motivos por los cuales estamos haciendo las cosas. A mí no me interesa que la gente me vea como más inteligente o más preparado. Al final, el indocto dice que la mucha letra mata. Entonces, para ellos es un insulto o es inservible que yo me prepare. O sea, no hay una idea. Entonces, si yo estoy tratando de argumentar o de quebrar argumentos con el propósito de quedar bien yo, creo que no tiene ningún sentido. El propósito tiene que ser que esta gente pueda conocer la verdad de Dios. Y si esta gente, para que esta gente conozca la verdad de Dios, y yo hablaba con una persona un día de estos, y le decía, siempre que nosotros evangelizamos, somos reevangelizados nosotros también. Cuando nosotros estamos presentando un argumento y estamos enseñando el evangelio a personas muy difíciles, ese mismo evangelio que estamos presentando nos tiene que evangelizar a nosotros también. Eso quiere decir de que no basta con ganar argumentos. El evangelio que estoy enseñando tiene que generar una transformación en mí, una transformación de humildad, una transformación de un propósito correcto. Me tiene que doler, no enojarme, me tiene que doler saber que hay personas que están rechazando el evangelio, me tiene que llevar a doblar rodillas. Uno de los grandes problemas de la doctrina reformada es que es demasiado, bueno, la doctrina reformada en sí no, pero los que han abrazado la doctrina reformada son demasiado intelectuales. Se les ha olvidado doblar rodillas por aquellas personas. Una de las mejores o las formas más genuinas y más sublimes en las que nosotros podemos amar a alguien, no solamente es presentándole el evangelio, sino orando porque el evangelio que les vamos a presentar sea recibido. Y yo creo que muchos de los que pelean por Facebook y muchos de los que tiran piedras y todo eso no están doblando rodillas, sino están orando por las personas. Creo que previo, y ustedes lo pueden ver en Jesús, que Jesús sí predicaba el verdadero evangelio genuino, sin nombre, era el evangelio del reino, sin ninguna etiqueta, no era el evangelio reformado, no era, no, ni de Calvino, ni de Arminio, no, era el evangelio bíblico, el evangelio del reino, él lo traía. Y siempre que él iba a estar en grandes cruzadas, si lo quiere llamar así, pasaba tiempos de oración, orando, en todo tiempo al Señor. Entonces creo que se nos ha olvidado esa parte de santificar nuestros corazones, purificar nuestras intenciones para poder tener mejores resultados. Y cuando hablo de mejores resultados no es que la gente se convierta, sino que al menos yo madure mientras estoy presentando el evangelio. Ahora, no podemos andar por todo el mundo, por todas las redes y todos los perfiles denunciando a todos los falsos maestros. Creo que hay ciertos criterios. La misma escritura dice que si salen de nosotros, ya si están con nosotros, hay que denunciarlo. Eso está en 1 Timoteo 4, creo, o 2 Timoteo 4. Al que está causando división de entre ustedes, sepárenlo, repréndanlo, y si sigue haciendo lo mismo, échenlo. Ya el que está causando división, si está dentro de nosotros, tiene que ser tajante, porque está afectando una comunidad. Y segundo, creo que tiene que ver el tema doctrinal. Hay doctrinas por las cuales no vale la pena decirle a la gente que son falsos maestros. Por ejemplo, la doctrina de la predestinación, sí creemos que es una doctrina bíblica, pero entenderla no te hace salvo. Entenderla no te salva. Te salva el evangelio.
¿ya? El evangelio te salva. Ahora, que la gente puede venir a la salvación a través de la predestinación o de alguna verdad bíblica, sí, estoy de acuerdo, pero la predestinación no es el evangelio. Entonces, estarle diciendo al medio mundo que son falsos porque no creen en la predestinación, ¿ya? Si han creído en el evangelio de Jesucristo, posiblemente lo que les hace falta es encaminarlos un poco más, para que así como muchos de nosotros nos estamos limpiando de un montón de doctrinas cerradas, ellos también puedan ser limpiados de doctrinas cerradas. Pero necesitamos mostrárselos en amor, mostrárselos con paciencia, mostrárselos con nuestra vida. Entonces tenemos que seleccionar las batallas en ese sentido. No todas las doctrinas son dignas de estarse peleando con la gente. Y tercero, creo que es importante ver el impacto de este falso maestro. Si es un falso maestro que está trayendo multitudes, denunciarlo, ya denunciarlo públicamente. Si ustedes han purificado sus corazones y han evaluado la doctrina y han evaluado que estas personas están haciendo un daño genuino, un daño profundo al cuerpo de Cristo, háganlo, sepan que esto les va a traer consecuencias, sepan que esto les va a traer piedras, va a generar tormentas de arena, posiblemente les dé muertes ministeriales, posiblemente les cierre puertas, qué sé yo, pero si Dios les ha puesto en su corazón y Dios ese error, esa batalla, no se metan, son metidos. No se trata de andar denunciando todos los falsos profetas por aquí y por allá. No, si Dios te dice, ve y decile, ya, si Dios pone en tu corazón, en tu mente, una convicción de hacerlo, entonces hacelo, ya. De lo contrario, siga predicando la verdad, siga enseñando el evangelio, ame a las personas, ame a los falsos maestros, vea la manera de confrontarlos privadamente y si no se puede, pues públicamente, pero creo que hay que tener en cuenta todas esas cuestiones. No sé si hay más mensajes. Aquí el programa me dice que sí, pero no los logro ver. Bueno, hermanos, igual ya tenemos hambre, creo yo. Déjenme ver un ratito. Bien, hermanos, vamos a quedar hasta acá entonces. Gracias por sus preguntas, han sido increíblemente buenas. Espero haber podido contestar sus preguntas. Si no, pues igual me pueden mandar un mensajito al WhatsApp y yo con mucho gusto se las puedo contestar más adelantito. Recordarles, amados, que el día de mañana no es la iglesia reunida, es la iglesia dispersa que estamos tratando de comunicarnos de alguna forma con el propósito de pelear con la gente, sino con el propósito de instruir y abonar un poquito a toda esta incertidumbre que está aconteciendo. Entonces, ayúdenos ahí, por favor, y el día de mañana vamos a estarnos congregando virtualmente, si es que eso es posible, aunque ya dijimos que no, pero los espero mañana, vamos a estar hablando el jueves, que el jueves pasaron cosas bastante importantes. Bien, oremos, hermanos. Padre, bendice tu palabra, gracias nuevamente por instruirnos, por pastorearnos, por alentarnos, por recordar, Señor, que nuestros ojos tienen que estar puestos siempre en ti, no en las cosas materiales. Nuestros ojos tienen que estar puestos en el cielo y no en las circunstancias temporales de esta vida. Oro por mis hermanos que en esta cuarentena están pasando por situaciones bastante adversas. Oro para que tú los cuides, que los guardes, que les proveas. Y si de alguna manera, Señor, nosotros como iglesia podemos ser un medio para provisión, también haznoslo saber. Estamos preocupados por toda esta situación en nuestra carne, pero confiados siempre en ti, sabiendo que tú como Dios, como pastor, pasa en la vida de tus hijos. Gracias, Señor, por habernos amado de tal manera. Permite que ahora podamos nosotros responderte, amándote, de la misma manera que te amó María, soltándolo todo, dándolo todo, derramando un amor evidente para contigo. Gracias, Señor, por estas enseñanzas. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Gracias, hermanos, les amamos, Dios les bendiga y que descansen. Pasen buenas noches.